Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Qué bueno volver a referirme hacia ustedes. Y le iba a decir volvernos a ver, pero bueno, usted me mira y yo no, ¿verdad? Pero por la fe estoy viendo a todos aquellos hermanitos que siempre llegan a la iglesia temprano y se sientan en las primeras sillas y allá ubicándose en este nuevo templo en donde se sienta cada uno, ya los tengo algo memorizados. Esperando que el Señor nos dé pronto la bendición también de juntarnos así en forma presencial para poder bendecirle. Mientras eso se llega, yo no quiero dejar de participar con la palabra para poderles edificar, equipar. Es una de mis bendiciones grandes que tengo. Bueno, en el retiro que recién terminó el viernes y que les recuerdo que vamos a tener otra faceta, la número 3, el día miércoles, yo estuve abordando el tema de las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Y de todas estas nos enfocamos en la iglesia de Filadelfia. La razón por enfocarnos en ella es que es la iglesia a la cual el Señor le dice que va a ser llevada, en otras palabras, ¿verdad? Porque lo que dice es que la van a guardar de la hora de la prueba, esa hora que está por venir a todo el mundo habitado para probar a los que moran en la tierra. Entonces, esto nos lleva a considerar las características de esa iglesia, casi como ponerla en la mesa de operaciones, diría un cirujano, ¿verdad? Y hacerle disecciones para saber cómo es esa iglesia que agradó a Dios de todas las 7 y cómo es que ella logra eludir la prueba que iba a venir sobre el mundo entero. Esta iglesia que le hemos denominado la iglesia de la parucía, la iglesia número 6, la iglesia del arrebatamiento, y que se llama Filadelfia, tiene varias características que las hemos estado compartiendo. En el recuadro, yo quisiera que usted viera hacia dónde nos vamos a enfocar en esta oportunidad, en esta bendita oportunidad que Dios nos da para poder enseñar. Y le puse la iglesia que guarda la palabra. La iglesia que guarda la palabra. Si usted se recuerda, nos hemos estado basando en varios puntos grandes. El primero, aparte de estos que apunté, se recuerda que habrán otros más que lo voy a mencionar. Es una iglesia que tiene puerta abierta, es la iglesia Puertas Abiertas. Eso ya lo hemos explicado, solo lo estoy recordando. La iglesia Poca Fuerza, ya eso lo estuvimos platicando también el día viernes al cerrar el retiro. La otra cosa bien importante es la iglesia que guarda la palabra, Y eso lo dice en el 3.8, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a avanzar. En el 3.8 de Apocalipsis dice estas 4 cosas y que no niega el nombre. De estas 4 cosas ya abordamos el punto 1, 2 y 4. No podemos decir que los abordamos hasta agotar el tema, de ninguna manera. Creo que hasta de una manera superficial lo vimos, pero esperamos que el Espíritu Santo, que es Dios trabajando en nuestros corazones, nos recordará todas las cosas para que seamos equipados. Yo quisiera ahora enfocarme en este pasaje de guarda la palabra, en esta faceta, en este inciso, guarda la palabra. Entonces, quiero subrayar en el versículo que hemos estado mencionando desde hace ratos, yo conozco tus obras. O sea, se recuerda que le dije que habían cosas que no estaban anotadas, pero que se las recuerdo. Iglesia de Filadelfia, amor fraternal, hace obras de fe, no de ley, hace obras de la fe, como dice Santiago.
Y después vienen las 4 cosas que hemos explicado y que estoy por explicar ahorita, la última de ellas, aunque está en el inciso 3. Entonces serían 6 por lo menos. Falta que analicemos el versículo 7 y el 9. Pero enfoquémonos acá y volvamos otra vez a la carga. Perdón por la interrupción que yo mismo hago. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Espero que nadie esté diciendo, la otra vez va a leer el mismo versículo. Sí, pero si es palabra de Dios, no puede ser que te abrume. Si a veces miras una película que no es palabra de Dios y hasta la tienes archivada y cuando la puedes ver otra vez, la puedes ver y la puedes ver y la puedes repetir. Así que este versículo hay que sacarle el jugo y chuparse los dedos y que se haga rema en nosotros. Volvamos a la carga. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Entonces aquí subrayé hacia donde me voy a dirigir para desgranar el tema. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que no hemos abordado, lo que no hemos explicado es esa palabrita acá, has guardado mi palabra. Entonces de aquí yo quisiera expresarle algunos sentimientos y pensamientos. Y para que no se me escaparan, lo que hice fue escribirlos. Yo puse acá, creo que al hacer una disección de esta iglesia, un desgranar para conocer esta iglesia, en la parte de la temática, has guardado mi palabra, deberíamos hacerlo por lo menos 2 preguntas, que las pongo acá. Número 1, ¿cómo se guarda la palabra? ¿Cómo se guarda la palabra? Esto es bien importante, ¿cómo se guarda la palabra? La otra cuestión que debemos de analizar es cómo está constituida dicha palabra. En base a esto, tendría que decir, ¿cómo se puede guardar la palabra si no se conoce? Voy a leerle algunas cosas y después voy a seguir platicando con usted. ¿Cómo se puede conocer si no se lee o oye la misma? Entonces quiero volver al anterior. ¿Cómo se puede guardar la palabra si no se conoce? El Señor le está diciendo a esta iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra. Entonces, ¿cómo podría ser una iglesia que ha guardado la palabra si no la lee? O si no la oye. Porque entendemos que en algunos momentos el oído sustituye a los ojos para leer y en algunos momentos al revés. La gente que no puede oír pues puede leer, y los que ni oyen ni leen pues pueden palpar, y en el sistema Braille de todos modos pueden leer. Pero el asunto acá es ¿cómo se guarda algo que no se conoce? Mire, déjeme ponerle un ejemplo. Mis estudios seculares nunca se dirigieron al ámbito del derecho, pero he oído algunas cosas que le he ido aprendiendo por ahí a uno que otro abogado cuando los oigo hablar. Y uno de las cosas que ellos dicen es que el desconocimiento de la ley no exime al no cumplimiento de la misma. Perdón, lo estoy diciendo con mis palabras de lo que me recuerdo de lo que ellos dicen. Es decir, si alguien rompe la ley y lo llevan ante el juez y él dice, yo no sabía, el juez dice, no es mi problema que usted no lo sepa, es la ley. Si usted no lo sabía, lo siento mucho. En algunas cuestiones puede ser un poco, la responsabilidad puede ir llegando más y más. Digamos, alguien que maneja, que tiene licencia tipo A. Si tiene licencia tipo A, es un profesional. Entonces, él no puede decir que no sabía algo de la ley de tránsito, porque ese es un mero atolo. Entonces, ahora miremos la iglesia. ¿Cómo podría alguien decirle a Dios, es que yo hice eso porque no lo sabía? ¿Cómo no lo sabías?
y no era tu mero atol, pues, la palabra. Entonces, ¿cómo se puede guardar la palabra si no se conoce? Y entonces el siguiente pensamiento que puse aquí en el recuadro es, ¿cómo se puede conocer algo que no se lee, si no se lee, o por lo menos no es instruido uno en ello, si no oyes a tu pastor, si no oyes a tu predicador, y si no lees la Biblia? ¿Cómo la vas a poder conocer? Y si no la vas a conocer, ¿cómo la vas a poder guardar? Entonces, esto debería de ser una invitación. Iglesia de Filadelfia, que es guardada de la tribulación, no sino que de la tribulación. Tienes que conocer la palabra para poderla guardar. Algunos solo la conocen y no la guardan, pero es que hay otros que no la guardan porque no la conocen. Entonces, aquí el punto es, debemos de conocer la palabra. Es importante, es importante. Ahora me voy a referir a un pasaje del Antiguo Testamento con el propósito de entresacar una lección de ahí, recordando que tanto 1 Corintios capítulo 10, Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10 dice que todas las cosas que les acontecieron a los antiguos fueron escritas y quedaron escritas para nosotros, para nuestro beneficio. Unas en sombra, otras en figura. Entonces miremos, 2 versículos le voy a leer y voy a continuar hablando acerca de esto. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. En el siguiente versículo dice, y lo tendrá consigo, lo leerá en él, y leerá, en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras, guardando la palabra de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos. Entonces, aquí está hablando, el Señor aquí está dando algunas indicaciones de cuando entraran a Canaán. Recuerden que, repito, esto es una sombra para nosotros. Entonces el Señor les dice, cuando ustedes entren a Canaán, no vayan a poner a un extranjero como rey de ustedes. A uno de entre vuestros hermanos pondrán de rey. Y ese va a tener que tener las siguientes características. Y empieza a decir el Señor varias características. Una que no va a tener muchos caballos, otra que no va a tener muchas mujeres. Pero cuando llega a esta parte, dice que tiene que escribir. Fíjese qué tremendo. Tiene que escribir el libro de la ley en presencia de los levitas y sacerdotes. Y después se tiene que quedar con el libro para leerlo todos los días de su vida, para poder cumplir los estatutos. Entonces aquí otra vez volvemos a la enseñanza y a la carga. Mire pues, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que nosotros somos reyes y sacerdotes debido a que Él nos lavó, nos limpió con su sangre. Nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Ok, entonces encajamos en la sombra de que este versículo de Deuteronomio 17, 18 y 19 es para nosotros porque nosotros somos reyes. Tú eres un rey. Según Apocalipsis 1, 5 y 6, eres un reino de sacerdotes. Entonces, las instrucciones que se le daban a aquel rey son sombra de lo que nosotros debemos de tener ahora. Y aquí dice que cuando nosotros seamos reyes y nos podamos sentar en el trono que Dios da en nuestro corazón, deberíamos de escribir la copia de la ley. Bueno, paremos acá. Una de las formas de aprendizaje, sin lugar a dudas, es escribir. Yo sé que hay algunos que tienen una memoria fantástica mejor que la de un elefante, pero, hermanos amados, no se recuerda cuando usted molestaba allá en su clase, porque yo no lo logro ver desde aquí, pero se me hace que algunos de ustedes eran los más molestones de su clase, y entonces cuando los agarraba el maestro o la maestra, les decía, va a escribir 1000 veces en su cuaderno, no debo molestar. Sí, claro que es el castigo, ¿ah?
y tal vez ni le contaban las 1000 veces, o 100, o 50, o las 10 que fuera. Pero ¿por qué lo ponían a escribir? ¿Por qué lo ponían a escribir? Parece ser que cuando uno escribe estas palabras, está ayudándole a la memoria. Déjeme contarle algo que lo he contado como tal vez unas 6 o 7 veces cuando predico, pero es que me impactó. Y es el testimonio de un hombre, un pastor coreano, que oraba y pedía sanidad por los enfermos y el Señor lo respaldaba. Usted sabe que hay un don, que es el don de sanidad, ¿verdad? De sanidades, dice 1 Corintios. Y entonces él tenía ese don, oraba por la gente y se sanaba. Entonces de repente llegó una hermanita que tenía cáncer. Y le dijo, hermano pastor, tengo este problema. Lo voy a resumir porque, como le repito, lo he contado varias veces. Entonces viene el pastor y ora por ella. Y ella se va, pero no se sana. De la segunda vez la mujer siguió insistiendo. Y lo abordó la segunda, la tercera, la cuarta vez, hasta que el pastor se le empezó a escabullir. Porque oraba y oraba y no se sanaba. Y él estaba acostumbrado a que oraba por la gente y se sanaban, ¿verdad? Entonces, un día, él se puso a orar y Dios le dio una palabra que le dijera a ella. Entonces, la próxima vez que ella vino, le dijo, vas a hacer lo siguiente. Vas a comprar un cuaderno en blanco y vas a escribir. Mire, yo no me recuerdo en este momento cuántas veces tenía que escribir. Así que no quiero caer en una mentira, ¿verdad? Pero supongamos que le dijo, vas a escribir 10,000 veces en la Biblia, por su llaga hemos sido curados, por su llaga hemos sido curados. Lo vas a escribir, por su llaga hemos sido curados, por su llaga hemos sido curados. Entonces la mujer obedientemente le dijo, está bien, yo lo hago, y se fue. Al cabo del tiempo ella regresó. Y cuando el pastor la vio, dijo, ya viene otra vez esta hermanita, hombre, ya de plano que ya llenó el cuaderno, ¿y ahora qué le digo? Y entonces, cuando ella vio que la quería evadir, le dijo, no, pastor, disculpe. Solo le quiero contar un testimonio. Mire, no he terminado de escribir las veces que usted me dijo, pero lo voy a terminar de hacer. Pero el Señor me sanó, ya entendí, el Señor me sanó. Wow, cuando yo oí eso dije, Dios tiene miles de formas, tal vez no miles, o tal vez sí, de formas de curar a alguien. Imposición de manos, ungirlo con aceite, liberar a alguien, una administración masiva. Pero ahora resulta que ella fue sanada, solo escribir y escribir y escribir. ¿Qué hizo eso? No lo sé. Tenía una hermana, esposa de un pastor muy cercanos ellos, y ella me decía, mire hermano, yo soy muy hiperactiva. Y entonces yo cuando estoy oyendo un mensaje, tengo que estar haciendo algo. Entonces ya entendí que para poderle poner atención al mensaje que está dando mi esposo o el ministro que esté al frente, agarro un cuaderno y me pongo a escribir y le hago dibujitos y todo y capto todo el mensaje. Ese es su rema y así puso a todas sus ovejitas que estaban bajo su cuidado. Y todas esas ovejitas, cuando uno se para y empieza a predicar, inmediatamente sacan su cuaderno. Entonces, aquí a este rey, para que se le quedara la palabra, el Señor dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de este libro, de esta ley, en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Como quien dice, él es rey, pero en esa zona hay alguien que tiene un expertise y que lo debe de supervisar. Eso ya indica humildad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que para que nosotros podamos asimilar la palabra, tenemos que oírla con mansedumbre. Eso dice la Biblia. Recibid la palabra de Dios implantada en vuestros corazones con mansedumbre. Entonces, cuando una persona se sienta a oír para cuestionar, no la está asimilando. No la está asimilando. Tiene que sentarse, oír con mansedumbre,
Oír lo que es la palabra, colegir, contextualizar, ver si eso es cierto, aunque la esté diciendo que me cae mal, pero la palabra sí tiene razón. Y entonces apuntarla y hacer lo propio, Entonces debe de haber un sacerdote levita, también en el sentido espiritual, que esté supervisando esa copia del libro de la ley, ¿verdad? No estamos diciendo que se escriba una segunda Biblia, de ninguna manera, no lo vamos a tomar de esa forma, ¿eh? Pero entonces en el versículo 19, miren lo que dice, y lo tendrá consigo, lo va a llevar consigo, y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida. ¡Wow! A fin de que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlo. Esto me recuerda el versículo bíblico que dice que la palabra de Cristo habite abundantemente entre vosotros. ¿Cómo va a habitar abundantemente si no la leemos? A veces estamos incluso en el servicio de la obra de Dios y ni siquiera la podemos leer, o no es que no podamos. Tal vez estás trabajando en cosas buenas, muy buenas del Señor. Tal vez ayudando a los pobres y llevándoles la provisión en esta escasez que hay. Te pones, le voy a llevar a fulano. Enhorabuena, Dios te bendiga, te felicito. Pero no puede ser que estés haciendo esa obra tan linda y dejes de leer la palabra. Aunque sea un ratito, tienes que hacerle tiempo para leer, aunque sea un versículo. Porque yo no soy de la opinión de leer la Biblia en un año, sino que yo soy de la opinión de leer la Biblia toda la vida. Toda la vida. Un versículo, un solo versículo, que lo haga a uno levantarse y está uno meditando, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ve, y con Jeremías que dice, vendrá el año de sequía y él no se dará cuenta. Pero si no la lees, vendrá el año de la prosperidad y tampoco se dará cuenta. Lo dice la Biblia. Entonces, este rey tenía que leer la Biblia todos los días. Todos los días. Aparte que la había escrito, tenía que leerla todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y eso le iba a ayudar a aprender a temer al Señor. Entonces, no en una forma acusatoria, hermano amado, bendito. No en una forma acusatoria. Pero, ¿la lees todos los días? Aquí quiero parar. Porque si tú te recuerdas, cuando yo hice estas dos preguntas, y me voy a regresar, dice, ¿cómo se puede guardar la palabra si no se conoce? Esa fue la primera pregunta. La segunda que la hice también acá es, ¿cómo se puede conocer si no se lee u oye la misma? Eso quiere decir, está bien, no puedes leerla. No puedes leerla porque no puedes. Pero por lo menos la oyes. Por lo menos la oyes. Oyes la predicación, oyes la explicación. Y tal vez hasta hay CDs, ¿verdad? En donde hay gente que ha grabado con una buena voz y un fondo musical. A mí en lo particular no me gusta así, prefiero leerla. O si no, oír a alguien que está predicando, pero que esté predicando la Biblia, porque hay gente que no se pone a predicar la Biblia. Bueno, pero eso es otra cuestión. Entonces este rey tiene que leerla todos los días de su vida. No puedes guardar la palabra, Iglesia Filadelfia, no puedes guardar la palabra si antes no haces esta situación, conocerla. Amén. Bueno, aquí ya me tomé mis buenos minutos para platicar acerca de esto. Ahora quiero ir un poco más allá. Este es otro pensamiento que escribí para que no se me pase cuando estoy platicando con ustedes. El versículo 10 de este capítulo 3, porque el versículo que estamos leyendo es el 8, pero en el versículo 10 es muy específico al decir qué palabra guardó esta iglesia para ser guardada en la hora de la prueba. Y entonces dice acá
la palabra de mi paciencia. Esa palabra paciencia se pronuncia upomone, algunos dicen jupomone, otros dicen hipomone. No sé, dependiendo de la escuela donde aprendió a hablar griego o el diccionario que utilizó para poder averiguar qué palabra era. Pero esta palabra upomone, a mí me gusta más upomone que jupomone, pero eso ya es una cuestión puramente personal, ¿ah? Es una paciencia impresionante que tal vez la vamos a ver más adelante, porque el punto no es esto en sí, ¿verdad? Es sino guardar la palabra. Guardar la palabra. Entonces le dice upomone, pero en el versículo 8 es más generalizado, como dando a entender que el clímax de la palabra de Dios es el upomone. Pero para llegar a esto se debe guardar la palabra en general. Esto nos lleva a considerar las clases de palabra que menciona la misma Biblia. A ver, déjame explicar, porque a veces cuando uno está leyendo, como que se le va el pájaro a la gente, y no, yo no quiero dejar por un lado el hacer el esfuerzo para que entendamos todos. Mire pues, verso 8, has guardado mi palabra. Verso 10, has guardado la palabra de mi paciencia. No es lo mismo. No es lo mismo, verso 8, has guardado la palabra o mi palabra. Has guardado la palabra de mi paciencia. Son dos cosas totalmente distintas. En una está siendo específico, que es la palabra de su paciencia, de su upomone. Pero en el otro solo lo pone generalizado, has guardado mi palabra. Entonces, esto me da la idea, y tenemos que analizarlo, esto me da la idea que para llegar al upomone, a la palabra de su upomone, deberíamos antes de llenar el espacio en nuestro corazón para conocer y activar algunas facetas de la palabra absoluta de Dios. La suma de tu palabra es verdad. Así dice el Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Déjeme explicarlo de otra manera. La suma de 2 más 3 más 5 es 10. Entonces, la suma de tu palabra, ¿cuál palabra? ¿Qué palabra? Es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero para conocer la verdad hay que conocer la suma de la palabra. Ok, voy a ser más específico. Palabras, mire, este subtítulo parece una locura y un trabalenguas, ¿verdad? Pero no lo es, ahorita se lo voy a explicar. Palabras que conforman la palabra. Palabras que conforman la palabra. Cuando yo digo la palabra me estoy refiriendo a algo absoluto. Cuando yo digo palabras me estoy refiriendo a algo que no es absoluto. Ok, entonces miremoslo pues, miremoslo con textos bíblicos. Hechos capítulo 13 versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. ¿Ya se dio cuenta? Ya se dio cuenta que en el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice que hay una palabra de mi paciencia, pero ahora esta es una palabra de esta salvación. Miren lo que está diciendo acá el escritor sagrado. Hechos 13:26, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. ¡Wow! Aquí tenemos que parar un ratito para explicar. Es la iglesia Filadelfia, hermanos amados. Es la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento. Y entonces, que en el capítulo 3, versículo 8, guarda la palabra. Y esa palabra está conformada, número 1, por la palabra de esta salvación. Entonces paremos acá, paremos. Y hagamos una pregunta. ¿Será que si hay una palabra de esta salvación,
¿habrá otra salvación? Porque mire, si no está de más poner aquí la palabra de esta salvación. Pues, ¿no será que hay diferentes salvaciones? Bueno, mire, pues aquí tendría lástima, ¿verdad? Que no estamos así juntitos los dos, cerquita de Dios, ¿verdad? Cerquita de Dios sí estamos, pero no estamos juntitos los dos. Con una tacita de café, conversando, y usted diciendo, pero mire, hermano, tal cosa. Y yo diciendo, sí, pero esto. Pero aquí desde este lugar, se lo quiero explicar. Mire, pues, Adán fue salvo. Abel fue salvo. Noé fue salvo. Moisés fue salvo. Elías fue salvo. Pedro fue salvo. Pero la verdad que cada uno de ellos fue salvado de una manera distinta. Porque cuando fue salvado Adán, Abel, Enoc, no había ley, no había pacto, pero fue salvado. Entonces esa es una salvación. Una salvación. Pero después nosotros vemos que viene Abraham. Y Abraham lo salva el Señor de una manera distinta a los otros. Esa es otra salvación. Y después aparece Moisés y Dios le da los estatutos y las leyes en el monte cuando él sube y regresa, y Moisés es salvo, pero no es salvo a la misma forma como fue Abel ni Enoc. Ahí no existía ni siquiera Israel. No existía. La misma Biblia dice, el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Pues aquellos pecaron sin ley los van a juzgar. Los que pecaron ya bajo la ley, con la ley los van a juzgar. Entonces, ahora viene el escritor del libro de los Hechos, que es el médico amado, Lucas, y entonces él está relatando este mensaje: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Pero aquí ya estamos en el año, pongámoslo así, en el año 4000 después de la creación, después de la caída del hombre. Ahí estamos en el año 4000 más o menos. Y entonces él les está hablando a ellos y les dice: hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios. Quiero decirles lo siguiente: a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. En otras palabras, esta salvación tiene elementos distintos a los de la salvación de antaño. Le voy a decir uno por si no me cree. Los que se salvaron antes les cubrieron sus pecados. Los que se salvan ahora les borran sus pecados. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque los que se salvaron antes, el Cordero no había venido. No, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no había venido. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Era que mataban un corderito, pero ese cordero Dios lo aceptaba como una sombra de lo que habría de venir, pero ese cordero en sí no los iba a salvar. Por eso es que la Biblia dice: vosotros habéis sido rescatados no con la sangre de machos cabríos, sino con la sangre de un cordero sin mancha, que se llama Jesucristo. Entonces, es más, nosotros no somos hebreos en el sentido físico. Quizá algunos tendrán un par de gotitas de esa sangre, ¿verdad? Pero hebreos así, que si los agarran de aquí, los levantan, no chían. No creo que sean. Entonces, esta es una salvación distinta. ¿Por qué? Porque es para la gentilidad y aquellos del linaje de Abraham según la carne que se quieran meter. Y eso fue lo que causó un gran lío en aquel tiempo. Eran las palabras de esta salvación
quiere decir que Dios está salvando ahora por medio de Cristo, de la fe, de la gracia, pero los está metiendo a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la palabra de esta salvación. Esa palabra de esta salvación, ahorita, yo lo único que hice fue meter un piochazo en una veta de oro. El que sea escudriñador va a encontrar ahí un montón de cosas, porque la palabra que corresponde a este periodo de salvación es muy abundante y tiene cosas que no tienen las otras. Digamos allá, el que rompía el día sábado, lo apedreaban, lo mataban. Ahora ya no es igual. Allá, si encontraban un brujo, lo mataban. Ahora ya no. Es distinto. Entonces, pero recuérdese, hacia dónde estoy yendo. Solo un breve resumen otra vez. Iglesia de Filadelfia, has guardado la palabra. ¿Cuál? Esta palabra que estamos explicando. Verso 10, al guardar todas estas palabras que estamos explicando y que vamos a continuar haciéndolo, llegaste a guardar la palabra de hupomone. Entre paréntesis, antes de continuar, déjeme decirle que hay autores, un autor muy respetable de la Biblia que es de apellido Barclay y que él hizo su diccionario Barclay. Usted puede buscar, si quiere, la palabra hupomone. No sé si es la 5471. La podemos ver aquí, pero al verlo ahí, o lo puede buscar en el diccionario Vine para averiguar el número, pero Barclay es el único que dice lo siguiente. Dice que esta hupomone es la reina de las virtudes. Es impresionante. Eso lo vamos a ver después, pero me dio tentación de decírselo desde ahorita, por si se me olvida después. Oye, esa palabra es una palabra compuesta en hipo y mone, que quiere decir la primera, debajo de, y la otra es permanecer. Entonces es permanecer bajo. De ahí vienen otras palabras y la etimología de algunas otras, como por ejemplo hipótesis. Aquí está la tesis, y lo que se está diciendo en una hipótesis está debajo de la tesis. ¿Ok? Entonces acá, cuando se habla de hupomone o hipomone, está diciendo, se refiere a aquellos que permanecen bajo cualquier circunstancia. Yo más adelante le voy a leer lo que dijo Barclay, es impresionante. Pero para llegar a esa reina de las virtudes, la palabra de mi paciencia, tenemos que considerar la palabra, por ejemplo, de esta salvación. Déjenme continuar en los breves minutos que me quedan. Hechos 20:32. Mire pues, aquí ya tenemos la palabra de esta salvación. Ahora mire en Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Yo de una vez lo subrayé aquí para no estarlo haciendo acá. La palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Entonces, note que aquí por lo menos ya tenemos tres palabras distintas. Que la hupomone la tenemos que desgranar más adelante. Yo solo la mencioné, pero la menciono con el propósito de que entendamos que existen diferentes tipos de palabras de Dios que van a conformar la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, la suma de la palabra de gracia más la palabra hupomone, más la palabra de esta salvación y las otras que todavía nos falta explicar, constituyen la plenitud que vendría a ser la verdad. Ok, entonces mire pues, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oh Dios bendito, aquí aunado a lo que acabamos de decir en Hechos 13:26, tenemos que recordar que cada período de salvación tiene una palabra que representa y que enseña. La gracia
la gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Por gracia sois salvos. La gracia que nos fue dada antes de la fundación de esta tierra. La gracia que vendrá también en la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, esta se podría contextualizar con Hebreos, en donde dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para buscar ayuda para el oportuno socorro. Entonces mire, pues, esta palabra de la gracia desplaza a la palabra de la ley mosaica, llamémosle así, de la ley de Moisés. Ahora viene una palabra distinta. Usted lo puede ver, y esto está en el libro de los Hechos. Mire, déjeme recordarle algunas cosas. Digamos, allá, en la ley, ellos tenían limitaciones para no comer algunas cosas de animales inmundos, ¿verdad? Y ahora, cuando viene el nuevo periodo, ese periodo de gracia, el apóstol Pedro, que era un judío, tiene un éxtasis, y en el éxtasis dice que le bajan un lienzo, agarrado de las 4 puntas le bajan un lienzo, y en el lienzo habían toda clase de animales inmundos también, habían reptiles, y él oyó una voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces él en el éxtasis le dice, no, Señor, porque yo jamás he comido cosa inmunda, por mi boca nunca ha entrado cosa inmunda. Y el Señor le responde, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Pero por el amor de Dios, ¿en qué momento santificó los reptiles para que se pudieran comer? ¿En qué momento santificó las iguanas? Porque, los animales ¿en qué momento? Pues ahí dice, ¿verdad?, que el Señor lo santificó y que Él podía entrarle a todo eso. Y claro que eso era prototipo de lo que le iba a suceder a continuación, porque le dicen que lo van a llegar a buscar gentiles, que la mente hebrea, el gentil era inmundo. Entonces el Señor le está diciendo, así como es la comida, así son las vidas. Entonces ahorita van a venir a buscarte y les vas a ir a explicar la palabra de esta salvación, que es la palabra de su gracia, y que va a agarrar a todos parejo. Y entonces la palabra de su gracia desplaza a la palabra de la ley, la explica mejor, y al explicarla mejor, según el libro de Hebreos, aquella palabra queda inhabilitada de alguna forma. Bueno, entonces ya llevo 3 palabras. Pero me gustaría decir que solo 2, porque estas 2 van a catapultar a la gente para que llegue la palabra de upomone, la palabra de esta salvación y la palabra de su gracia. Bendita gracia. Solo una cosita más antes de cambiar de palabra. Mire, sin la gracia de Dios no se puede hacer nada. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Completamente quiere decir completamente. En la gracia que vendrá antes de la manifestación del Hijo de Dios. Yo miro mucha gente que quieren poner su confianza en su propia búsqueda. A ver, yo a veces me cuesta darme a entender por eso siempre ruego la indulgencia del oyente para que no rechace lo que le estoy diciendo. No estoy atacando, solo estoy enseñando. Mire, no es por nuestros ayunos, no es por hincarnos a orar sobre maicillos, no es por flagelarnos mientras estamos orando, no es por eso que vamos a obtener bendición, es por la gracia de Dios. La fe, la gracia de Dios, son elementos importantísimos. Entonces mucha gente se sacrifica y fustiga su propio cuerpo
Es que así es la humanidad, fíjese, hermano. Mire, platicando con un médico, platicando con él, me decía, un tiempito que él tuvo y yo también. Entonces él me decía, mire, pastor, los pacientes traen ideas preconcebidas. Si les ponen una inyección que duele, ellos dicen, esta inyección es buena. ¿Por qué? Porque duele. Si les dan una medicina que es cara, ellos dicen, esta medicina es buena. ¿Por qué? Porque es cara. Incluso otro colega de él me contó que aquellas personas que son hipocondríacas y que están llegando a quitarles el tiempo y que no tienen ninguna enfermedad, pero que dicen que tienen una enfermedad, lo que hacen es que les ponen una inyección de una solución que no es dañina, no es nociva, pero que les causa un dolor tremendo y dejan de llegar. No sé si por el dolor o porque pensaron que el dolor, la inyección era buena y se les quitó. Bueno, no sé. La cuestión es que esa es la mentalidad humana. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque es caro. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque duele usted. Duele. ¡Ja! Es bueno, pero eso sí duele. Vaya. Entonces, ya en el ámbito espiritual, no, esta bendición me costó usted, me costó. 3 días de ayuno me costó, pero lo logré. No, hombre, así no es. Es por gracia. Eso es lo que la gente no quiere entender. Es por gracia. Es por la fe. Pero bueno, usted quiere sufrir y aguantar hambre, enhorabuena, yo respeto eso. La misma Biblia dice en Romanos 14 que el que no come, pues para Dios se abstiene y da gracias. Y el que come, para Dios come y también da gracias. Así que, por eso le estoy contando eso, ¿verdad? Entonces ahora tenemos palabra de su gracia, palabra de salvación y palabra upomone. Ok, vamos adelante cuando son 3 minutos que Dios nos... Mire. No está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Entonces ahora resulta que tenemos palabra upomone, que es la palabra de la perseverancia, o de upomone, de la paciencia. Palabra de esta salvación, ahí van 2. Palabra de su gracia, y ahora palabra de justicia. Cuando vemos esto, tendríamos que recordar algunos versículos, como por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se le llama a un predicador de juicios, predicador de justicia. Así se le llama, predicador de justicia, y era predicador de juicios. Entonces la palabra de justicia, muchos no la asimilan, porque están acostumbrados a la leche, porque son niños. Y la palabra de justicia tiene que ver muchas facetas. Una de las facetas que tiene que ver es que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esas 3 cosas están íntimamente ligadas. Miren, lo que estamos viviendo ahorita es algo bien impresionante. Pero sin lugar a dudas tiene que ver con juicio. Pero al decir esto, la mayoría de la gente diría, no, si Dios es bueno, ¿cómo va a permitir Dios? Bueno, pero lo permitió y sigue siendo bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo y tenía que castigar. Porque la Biblia dice en el libro de Judas, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, si no perdonó a los ángeles que abandonaron sus propias moradas para venirse a mezclar en la tierra, si no perdonó a ellos, tampoco va a perdonar en este tiempo, si alguien no se arrepiente. No, es que Dios es re buena gente. No, Dios no es gente, Dios es el creador de la gente. Y es bueno, sigue siendo bueno, pero eso no le quita que sea justo.
Entonces, si él pasa por alto, y él lo dice, yo no voy a dejar por inocente al culpable y al culpable por inocente. No lo va a hacer el Señor, de ninguna manera. Eso se llama justicia, y eso es lo que tiene que entender. Los niños no entienden eso. Estoy hablando de los niños espirituales. Estoy hablando de aquellos cristianos que tal vez incluso tienen años de estar llegando a una iglesia y solo ellos reciben solo lo bueno. Pura la esposa de Job, que llegó desesperada y le dijo a Job, ya maldice a Dios y muérete, ya me aburriste. Entonces Job le contestó, has hablado como una de las insensatas. ¿Qué vamos a recibir de Dios? Solo bueno. Y lo malo no. Quiere decir que las cosas que parecen malas pueden ser bendiciones del abismo, y que ahí es donde nosotros debemos de aprender, pero es para eso tenemos que evolucionar, tenemos que aprender que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y alguien dirá en este momento, ¿y cómo me puede ayudar esta pandemia y que me tiene inmovilizado en mi casa, que no puedo salir a trabajar ni siquiera para pagar el alquiler, creo que me va a dar? Yo no sé. Yo lo único que sé es que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Estos son los que son llamados conforme a un propósito. En el nombre de Jesús te bendigo. Y déjame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu palabra que ha venido sobre nosotros en esta oportunidad, rogándote, suplicándote, Señor, que tengas a bien envolvernos, sumergirnos, bautizarnos en estas diferentes palabras para que podamos escalar hasta la paciencia, hasta la upomone, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente servicio que empieza a las 11 y la prédica que el Señor me habrá de conceder con su ayuda a las 12 de este domingo, ¿verdad? Dios me los bendiga. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.